Buenas tardes hermanos, les saludo en el amor del Señor y para aquella persona que esté conectada por primera vez, que el Señor te bendiga. Sean todos bienvenidos a esta reunión de día viernes y para comenzar iniciaré orando. Espero que todos puedan cerrar los ojos junto conmigo. Amado Dios y Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor. Te damos las gracias por el nuevo día que usted nos ha dado. Señor, le pido que en el nombre de Jesús esta reunión no sea solamente un video semanal, sino que se vea mucho más que eso. Señor, que muchos puedan ser transformados, que varias almas se conviertan a través de este medio. Padre, que varias almas puedan ser alcanzadas para la gloria de tu nombre, que los hermanos puedan salir edificados, salgan fortalecidos. Señor, te pido que en el nombre de Jesús tú bendiga al hermano que toque la alabanza, que bendiga al hermano que va a predicar, que todo salga bien para la gloria de tu nombre. Señor, que no sea para la gloria de nosotros, sino que podamos adorarte en espíritu y en verdad. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ya llegó el momento de las alabanzas, así que si quiere se puede poner de pie y juntos entregámosle toda nuestra adoración al Señor, ya que Él es el único digno de recibirla. Podemos alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre podemos alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Podemos alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre podemos alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Podemos alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre buenos alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Podemos alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre buenos alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Buenos alabarte, Señor. Amén, le damos toda la gloria al Señor. Y ahora les voy a leer una pequeña porción de la palabra y esta se encuentra en Lucas capítulo 22 versículo 46 y dice: Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Bien, aquí nos encontramos con Jesús cuando estaba orando en Getsemaní, porque ya iba a llegar su hora. Bueno, la hora de ser entregado. Él estaba angustiado, y al orar se dio cuenta que los discípulos estaban dormidos, a lo cual les dice que oren para no entrar en tentación. Y en este corto momento te quiero hablar de estar dormido, pero espiritualmente. Bueno, con dormido le daremos el término de alguien apagado, que no siente, como cuando te ponen anestesia y no sientes nada en la zona donde fue aplicada. Pues bien, lo que trato de decir es que hay muchos que podemos estar dormidos espiritualmente. No podemos sentir, no logramos percibir las cosas espirituales, pero sí las de la carne. Y viviendo carnalmente es fácil caer en la tentación. Y si estamos dormidos espiritualmente, no estaremos con el Señor cuando llegue la hora de que vuelva, así como la parábola de las vírgenes. Y bueno, me incluyo en todo esto porque como todos, también soy tentado. Pero su palabra dice que debemos resistir al diablo y huirá de nosotros. Pero al principio de este versículo dice, someteos pues a Dios. Así que en esta hora quiero motivarles y motivarme a que podamos buscar más de Dios porque Él viene pronto. Y ya no es tiempo para jugar a ser cristianos. Así que hermanos, sigamos perseverando, sigamos alabando al Señor. Aquí estoy, ofrezco todo
sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mío, eres digno de adoración y una ofrenda de amor seré para ti. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi fe, mi vida entrego a ti, porque tú eres mío, eres digno de adoración y una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mío, eres digno de adoración y una ofrenda de amor seré para ti. Es para ti. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, sería como un cielo que oraba por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y
sería como cielo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Amado Dios y Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor. Te damos las gracias por la alabanza, porque podemos glorificar tu nombre y tú solo eres digno de recibir toda nuestra adoración. En esta hora te doy las gracias porque tú eres santo, tú eres todopoderoso. ¿Quién no glorificará su nombre? ¿Quién no le temerá, Padre? Usted Rey de Reyes, Señor de Señores. Señor, en esta hora te pido de que usted bendiga al hermano o hermana que entregará la palabra, de que le use grandemente para la gloria de tu nombre y que nosotros podamos entenderla, aplicarla y atesorarla en nuestro corazón. Padre, todo esto te lo pido y te lo ruego en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor le bendiga. Bendiciones, hermanos. Les saludo en el nombre y en el amor de nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde le damos toda la gloria y la honra al Señor. Gracias a nuestros hermanos que trajeron la coordinación, la alabanza. Gracias a nuestro hermano Rodrigo que puede reunir estos videos para poder entregar la palabra del Señor en esta tarde. Le damos gracias a cada uno de ellos. Le damos gracias al Señor porque usted está en esta tarde conectado. Está su corazón dispuesto, como decía el salmista, a recibir la bendición del Señor, esta palabra bendita que el Señor tiene para usted, para mí, para cada uno de aquellos que está en su hogar. Le invito a abrir su Biblia. Vamos a leer la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 11 en adelante. La palabra bendita del Señor. Amén. La palabra útil para enseñar, para redarguir. Amén, para instruir, amén, esta palabra del Señor. Así que vamos a dar comienzo a la lectura de la palabra del Señor. Primera de Juan, como les dije, capítulo 5, del 11 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Y este es el testimonio que Dios nos da. Perdón, este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que no se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guardará y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardados de los ídolos. Amén. Amén. Le invito a inclinar su rostro. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, damos a ti la gloria, la honra y la alabanza en esta noche, reconociendo, Señor, nuestra dependencia de ti, reconociendo, Señor, que tú tienes palabra de vida eterna. En esta noche, Señor, habla nuestras vidas, habla la vida de cada hermano, hermana, amigo, familiar que está escuchando este mensaje, Señor. Habla sus vidas, habla nuestras vidas, reconforta los corazones, Señor. Si alguno está triste, si alguno está en ansiedad, si alguno está con depresión, si alguno está enfermo, en esta noche, a través de tu bendita palabra, esta palabra de autoridad, de poder, en el nombre de Jesús,
Pedimos que tú obres sanidad, que tú levantes, que tú alientes, que tu palabra sea un bálsamo para nuestras vidas en esta noche. Señor, habla, prepara nuestro corazón para recibir esta palabra para la cual tú la has enviado en esta noche. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, toma control de todo, quita todo pensamiento, quita todo aquello que pueda estorbar tu palabra, Señor. Que en esta noche sea tu voz, Señor. Esta palabra de poder y autoridad, tu palabra sea la que se predique y enseñe, Señor. Tu sana doctrina, Señor, la enseñanza que tú dejaste para nuestras vidas. Pedimos en el nombre de Jesús tu bendición sobre nuestras vidas. Amén y amén. Amén. Que el Señor sea añadiendo sobre nuestra vida la bendición, porque sabemos que su palabra es bendita. Vivimos tiempos de incertidumbre, amén. Vivimos tiempos difíciles. Hemos estado en un tiempo en el cual nos hemos enfrentado a situaciones difíciles como la muerte de un ser querido, la muerte de un amigo, de un compañero de trabajo. Y siempre viene a nosotros esa pregunta cuando estamos frente a una situación de una partida de un ser querido. Como un predicador decía, ¿dónde pasaremos la eternidad? Hoy es el día en que nosotros debemos decidir. Hoy es el día de salvación, dice su palabra. Hoy es el día en el cual el Señor, a lo mejor le pregunta a usted, a mí, a cada uno de nosotros, ¿dónde pasaremos la eternidad? Tenemos un Dios, el cual aquí en su palabra bendita nos dice que Él es la vida eterna. Que es mejor pasar la eternidad con Cristo que sin Él. Quiero que aquí veamos ahí en su palabra, en Efesios 2:12, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo, o sin protección de la ira divina y el infierno eterno. Estábamos sin Cristo. Hay una esperanza en medio de este mundo de incertidumbre, en medio de este mundo donde las personas están desesperadas, donde las personas están sin esperanza. Existe una esperanza y esa esperanza se llama Cristo. Existe una esperanza de vida eterna. En esta noche quiero hablar de la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. El dador de vida es Cristo. Leí este pasaje en primera de Juan 5. Primero sabiendo de que aquí el autor de Juan es el apóstol Juan, amén, es el autor, el escritor, amén, sabemos que la escritura es inspirada por Dios, amén, que escogió escritores, aquí está el apóstol Juan escribiendo, y el propósito de este libro de primera de Juan es dar seguridad en su fe y oponerse a las falsas enseñanzas. Junto con dos versículos que en primera de Juan 5, 12 y 13 declara el propósito del apóstol Juan al escribir. Y estos dos versículos lo vamos a volver a leer. Dice, este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. El Señor vino a dar vida, amén. Aquí vemos este apóstol escribiendo y esta carta o esta, podríamos decir, esta carta pastoral dirigida, una carta abierta a todo creyente, a la congregación de los gentiles. Esta carta está dirigida primero para afirmar de que en Cristo tenemos vida eterna. Aquí en esta carta podemos ver, si usted puede leerla, amén, tiene 5 capítulos esta carta. Primero da a conocer a este Dios de luz, da a conocer al Dios de amor, da a conocer al Dios de vida eterna. Podemos decir un grande rasgo, podríamos en estos 3 partes podemos dividir esta carta de primera de Juan.
Dios de amor, Dios de vida, amén. Ese Dios que en esta tarde le invita a usted, que aún no le conoce, que aún no ha dado el paso de fe, de conocer a Cristo como el Salvador de su vida. Ese Dios quiere decirle en esta tarde que en Cristo, en su Hijo amado, hay vida eterna. La vida eterna es prometida por Dios desde tiempos eternos. El Señor prometió esta vida eterna. Dios prometió esta vida eterna. Vamos a leer ahí en Tito. Le invito a anotar los textos o a buscar en su palabra, amén. Vamos a leer en el libro de Tito, en el capítulo 1 y el versículo 2. Dice así la palabra del Señor: con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. La vida eterna prometida por Dios desde tiempos eternos. En Romanos 6:23, y es un texto lo cual predicamos, amén, o en las calles, nuestros hermanos, amén, cuando salían a predicar y lo escuchamos y sabemos que es así, porque dice que la paga del pecado es muerte, más la dávida, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos vida eterna. Dios prometió desde tiempos eternos esta vida eterna por medio de su Hijo. Aquel que dio su vida por usted, por mí, por esta humanidad, sin acepción de persona. El Señor dio su vida por todos. Todo aquel que en Él cree. Amén. En Cristo está la vida eterna. Él es la fuente de vida eterna. Aquí en este versículo que acabo de leer. Y leí también el versículo 11, amén. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. La fuente de vida eterna es Cristo. Acérquese a Cristo, acérquese a la fuente de vida eterna. También aquí en este mismo capítulo de Primera de Juan 5, en el 20, dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Cristo es la vida eterna. A lo mejor recordamos, amén, en unas clases anteriores, en nuestra escuela dominical, hablábamos ahí del joven rico que se acercó a Cristo. Me dijo: maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y decíamos, hizo la pregunta adecuada: ¿qué debe hacer? Enfrentamos esta pregunta y a veces lo hacemos en un momento de aflicción, cuando vemos la partida de un ser querido. Ya sabemos que una vez que las personas parten de esta tierra, aquellos que tenemos la convicción y hemos creído en el Señor, sabemos que un día nos vamos a reunir con ellos. Pero si usted no tiene esa convicción, en esta tarde queremos decirle de que hay vida y hay vida eterna. Hay una vida eterna con Cristo, pero también hay una condenación eterna a aquellos que rehúsan aceptar a Cristo. Y en esta tarde le invitamos a venir a la fuente de vida. Esta fuente se llama Cristo. En Juan 10:27, la palabra del Señor dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna. Jesús dijo, y lo declaró en su palabra: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Sabemos que tenemos vida, y aquel que nos reconcilia con Dios es Cristo. No hay otro camino. Cristo es el camino. Cristo es la fuente de vida. Él nos invita a venir a Cristo, porque en Él tenemos vida eterna. Amén. Él ha dado vida eterna, y esta vida está en Cristo. La vida eterna es conocer a Jesucristo. Ahí en Juan, el mismo apóstol Juan que escribió esta carta de Primera de Juan, también escribió el libro de Juan. Y ahí en el libro de Juan dice claramente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
También podemos citar ahí Juan 3:16, amén, que alguno de ustedes ya se lo sabe de memoria, pero sabemos que ahí está la palabra del Señor, que dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, le amó a usted, a mí y a todo ser humano que está en esta tierra, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor quiere dar vida eterna a aquel que se acerca a Él, que cree en su Hijo, que cree en Cristo. En Él está la vida. Él es la fuente de vida eterna. El conocer a Cristo, la vida eterna es conocer a Jesucristo. Amén. La vida eterna comienza cuando una persona recibe a Jesús como su Salvador personal. No es cuando morimos, no es cuando partimos de esta tierra comienza nuestra vida eterna, no. Del momento que nosotros creemos, las bendiciones de la salvación que Cristo nos da, porque Él dio su vida en la cruz del Calvario. Él murió por nuestros pecados, limpió nuestras conciencias de toda maldad por su preciosa sangre derramada en la cruz. Tenemos bendiciones. Tenemos esta bendición de tener vida eterna del momento que creemos, del momento que aceptamos este llamado del Señor de venir y seguirle. Las certezas son únicas para quienes creen en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, ¿qué pide el Señor de nosotros? ¿Qué pide de usted el Señor? ¿Qué pide el Señor para que usted tenga esta vida eterna? Creer. Creer. Como decía una canción que cantábamos antiguamente, amén, cree. Todo es posible, solo creer en Cristo. En Él está la vida. En Juan 3:36, le invito a buscar en su Biblia, Juan 3:36, o anotarlo, amén, para que después usted verifique esta cita, amén. Juan 3:36. Dice así la palabra del Señor. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Aquí lo declara el apóstol. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. No es que va a tener, sino que tiene. Nosotros servimos un Dios de presente, hoy. Por eso el Señor también así lo dice. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que usted puede tener un encuentro con el Señor. Hoy es el día en el cual el Señor le está llamando. ¿Quiere tener vida eterna? Debe conocer a Cristo. Él es la fuente de vida eterna. No hay otro camino, no hay otro Señor, no hay otra persona, solo Cristo. En Él tenemos vida eterna. Aquí también sigue la palabra, como le dije, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero dice, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que rehúsa creer en el Hijo. El Señor hace una invitación a aceptarle como el Salvador de su vida. El Señor quiere perdonar sus pecados. El Señor llama también a su iglesia a estar a cuentas con Él. Debemos estar a cuentas con el Señor. Sabemos que tenemos un abogado, también ahí en Primera de Juan lo dice su palabra. Hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El Señor siempre actúa justamente. Y sabemos que cuando el Señor derrame su ira, también lo hará en su justicia. Pero en tiempo que vivimos, es un tiempo al cual podemos clamar a su misericordia. El Señor tiene misericordia. Su brazo de misericordia dice que no se ha cortado, lo dice su palabra. Amén. Quiere tener las bendiciones de la salvación. Quiere tener la certeza de que es un hijo de Dios. Venga a la fuente de vida eterna. Acepte a Cristo como su Señor y Salvador. También lo leemos ahí en Primera de Timoteo. Vamos a seguir ahí leyendo la palabra. Primera de Timoteo 1, versículo 16. Primera de Timoteo 1:16. Amén. Dice así la palabra del Señor. Pero Dios tuvo misericordia de mí, para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aún con los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta
de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Esa es la clave, creer en Él para recibir la vida eterna. Y la vida que Cristo nos da nos libra de la condenación eterna. Amén. Lo acabamos de leer. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El Señor quiere dar vida. El Señor vino, en su palabra así lo dice, Él vino para dar vida y vida eterna. Él es el dador de vida. En Él está la vida, en Él está el dar o el quitar la vida. Pero dice que Él dio su vida por usted, por mí, por cada uno que vive en este planeta Tierra. El Señor dio su vida por nosotros para librarnos de la ira venidera. Amén. Vamos a leer ahí en Juan, este mismo apóstol, el apóstol Juan, ahí en Juan 5. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz de Dios. Y los, perdón, me salté al versículo 25, el 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hemos pasado de muerte a vida. Recuerden que su palabra así también lo dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero el Señor vino a dar vida y vida eterna. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. ¿Quiere vivir una eternidad con el Señor? O el que rehúsa creer en el Hijo, ya la ira de Dios está sobre él. El Señor invita a aceptarle como su Salvador, primeramente, como el Salvador de su vida y como el Señor de su vida. El agradar a Dios, el servir a Dios, debe ser el anhelo de todo creyente. El caminar conforme a los principios del Señor. Amén. También podemos leer la cita ahí en Romanos 5:21. Y le voy a leer en una versión que se llama Nueva Traducción Viviente, en Romanos 5:21. Dice así la palabra del Señor. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. La gracia, por gracia soy salvo, no por obras, amén, que podamos hacer, porque el Señor dice no por obras para que nadie se gloríe, sino por la gracia, por el favor de Dios, somos salvos. Él envió a su Hijo para salvar al mundo. Él envió a su Hijo. ¿Y qué pide de usted? El arrepentimiento. Que se arrepientan, amén, de sus malos caminos, amén. El Señor quiere dar vida eterna. El Señor tiene el propósito de salvar. Él dio su vida por todos para salvar a esta humanidad de una condenación eterna. El Señor quiere dar una vida eterna y una vida eterna en comunión con Él. Vamos a seguir adelante. Dice así también, sabemos que se trata de una posesión, de poseer algo actual. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, Él nos da vida. No es que nos dará después que dejemos este mundo, no. Él nos da vida en el momento que creemos en Él. Al que cree, al que envió, tiene vida eterna. No es que tendrá, tiene vida eterna. Nosotros sabemos que el Señor nos ha dado vida eterna. Amén. Como decía el apóstol Pablo, sea que muramos o que vivamos, somos del Señor. Amén. Somos del Señor. Aquellos que le hemos aceptado como nuestro Salvador. No de una simple esperanza futura. Amén. No es que en el futuro vamos a tener la vida eterna. No. Es del momento que creemos. Vamos a leer también aquí en Juan. El Evangelio de Juan 6:47. Dice así la palabra del Señor. Evangelio de Juan 6:47. De cierto os digo,
El que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El que cree en mí. Solo creer en el Hijo de Dios. Solo creer en aquel que lo envió, en el Padre. Amén. Sabemos como el Señor decía, el que me conoce a mí, conoce al Padre. Y el único camino se llama Cristo. El que cree en mí tiene vida eterna. Aunque no se manifiesta plenamente en esta vida, amén, sabemos que nuestro cuerpo, este cuerpo exterior se está desgastando, hay enfermedades, amén, pero sabemos que un día el Señor nos dará un cuerpo glorificado, amén. Toda enfermedad, todo dolor, todo angustia, amén, el Señor sanará todo, amén. Un día estaremos delante de su presencia, ya no habrá más dolor, amén, no habrá más llanto, amén, porque el Señor enjugará toda lágrima, amén. Tenemos un día en el cual el Señor estaremos gozando de la vida eterna en su presencia, pero ya como creyente, en el momento de que creemos, el Señor nos dio la vida eterna. También en Romanos 8:23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Se lo voy a leer también en la traducción viviente, amén. En Romanos 8:23 dice, y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Amén. Será transformado este cuerpo, amén, este cuerpo que se desgasta, se cansa, se enferma, amén, será transformado. Esperamos ese día glorioso cuando el Señor venga por su iglesia, venga por aquellos lavados por su sangre, por aquellos que lo han aceptado como el Señor y Salvador de su vida. Hoy es el día de salvación. Si usted aún no ha tomado esta decisión de seguir a Cristo, hoy es el día. Hoy es el día que el Señor le pregunta, ¿quieres tener vida eterna? ¿Quieres gozar de esta vida eterna? ¿Quieres ser libre de la condenación que viene sobre este mundo, de la ira, de los juicios que vendrán sobre esta tierra? De aquellos que han rehusado creer en el Hijo. Solo creer, aceptar a Cristo. Decir, Señor, acepto como el Señor y Salvador de mi vida. Amén. El Señor llama al arrepentimiento en esta tarde. El Señor llama a estar a cuentas con Él. En Filipenses 3:21, amén, la palabra del Señor dice así, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, porque por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, el cual transformará nuestro cuerpo. Este cuerpo, amén, el Señor lo va a transformar. En Primera de Juan, en el libro que estamos leyendo, amén, en Primera de Juan 3, vamos a seguir leyendo este libro, amén. Le invito a que usted lo pueda leer. Primera de Juan 3, vamos a leer el versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. Dios, a través de su Hijo, nos da vida eterna. Cristo es la fuente de vida eterna. En Juan 20:31 también podemos leer ahí en la palabra del Señor, Juan 20:31. Pero estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan escribió, dice, su evangelio para que las personas pudieran creer y ser salvas. Y escribió su primera epístola
para aquellos que creen, supieran que son salvos, como ha quedado en claro, amén. Para el creyente, vamos a volver a leer la cita que tenemos, amén. En Juan 5, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida. Tenemos vida en Cristo. La vida eterna es vivir para siempre con Dios. Cuando el Señor venga a buscarnos, a gozar de la presencia del Señor. Hay plenitud de gozo en la presencia del Señor. Lo decía el salmista, hay plenitud de gozo en la presencia del Señor. ¿Quiere vivir con esta esperanza? ¿Quiere traer paz a su corazón? Cristo es el que da paz. Cristo es aquel que da la vida eterna. Cristo es la fuente de vida eterna. El Señor viene a dar vida y vida eterna. El Señor vino a esta tierra a dar vida y vida en abundancia. El Señor vino a salvar lo que se había perdido. El Señor en esta tarde quiere invitar a usted, si aún no ha aceptado a Cristo como el Señor, el Salvador de su vida, hoy es el día en el cual el Señor le está llamando. Si hay incertidumbre, si hay en su corazón, hay dudas, si a lo mejor está en depresión, a lo mejor está pasando un momento difícil, el Señor le está diciendo, en mí tenéis vida y vida eterna. Y un día gozaremos y le veremos cara a cara, como dice el himno, le veremos cara a cara al Señor, al Salvador de nuestras vidas. En Él tenemos vida eterna, en Cristo hay vida eterna, en Cristo hay esperanza. Amén. Como decimos, podemos sufrir cuando un ser amado parte a la presencia del Señor, pero con la convicción de que ha partido la presencia del Señor y que un día le veremos. Nos reuniremos eternamente con el Señor, estaremos. Amén. Y gozaremos de su presencia. Te invito, si usted aún no ha conocido a Cristo, hoy es el día. Y si usted es un creyente, el Señor también nos manda a estar a cuentas con Él. No sabemos el día que el Señor vendrá, pero sí sabemos, si miramos a nuestro alrededor, sabemos que la venida del Señor está pronta. Anhelamos en nuestro corazón que Él venga. Y sabemos que el Señor no quiere que nadie se pierda. Es la voluntad del Señor, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aún es el tiempo. Aún hay tiempo para estar a cuenta con el Señor. Hoy es el día de salvación. No mañana. No conocemos el mañana. Nuestro mañana le pertenece a Dios. Pero sí sabemos una cosa, que Él nos ha dado vida eterna para todo aquel que en Él cree. Quiero volver a repetir Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, no se pierda. El Señor no quiere que usted se pierda, no quiere que su familia se pierda, no quiere que el que está a su lado, su amigo, su vecino se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque de tal manera amó Dios este mundo. También su palabra dice, con amor eterno te he amado, por tanto he prolongado mi misericordia sobre ti. El Señor nos ha amado, el Señor en su infinito amor nos ha regalado esta salvación, porque no la merecemos, porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, pero nos llama a el arrepentimiento, arrepentirnos, a tomar esta vida eterna que el Señor está regalando para todo aquel que en Él cree. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Cree en el Señor Jesucristo. Eso pide el Señor, solamente creer. El que se acerca a Dios debe creer que le hay. ¿Tú crees que hay un Dios? ¿Tú crees que en Cristo hay vida eterna? Te invito a inclinar tu rostro. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que quite toda incredulidad, de que si hay algún ser querido, alguien que usted conozca, pueda interceder por él en esta noche, para que también tenga vida eterna en Cristo Jesús. El dador de vida es Cristo. En Él
la fuente de vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú, Señor, diste tu vida por nosotros, derramaste tu sangre preciosa, Señor, para limpiar nuestras conciencias de toda maldad, para darnos vida y vida eterna, Señor. Tú viniste a dar tu vida por nosotros, a obedecer, Señor, a la obediencia hasta llegar hasta la cruz, Señor, a dar tu vida, pero sabemos que tú resucitaste, que estás a la diestra del Dios Padre, intercediendo como el sumo sacerdote por nuestras vidas. Señor, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque en ti tenemos vida eterna. Tenemos la esperanza bendita, Señor, que un día gozaremos por la eternidad junto a ti, Señor. Te veremos, te conoceremos, Señor. Tu palabra dice, bienaventurado aquel que no conociendo ha aceptado a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Señor, gracias. Gracias por la vida eterna que tú nos has dado, del momento que creemos, del momento que te aceptamos como nuestro Señor y Salvador, del momento, Señor, que sabemos y tú abriste nuestros ojos, quitaste el velo, Señor, quitaste todo aquello que nos separa, quitaste el pecado que hay en nuestras vidas, Señor, y nos llamaste tus hijos. Señor, bendice nuestros hogares, bendice a nuestros hijos que aún no te conocen, a los esposos, esposas que aún no te conocen. Señor, llámales, que sus corazones vuelvan a ti. Si alguno está apartado de ti, hoy es el tiempo de volver a Cristo. Hoy es el tiempo de estar a cuenta con Dios. Señor, gracias. Gracias porque diste tu vida para darnos vida a nosotros. Derramaste tu vida en la cruz, pero también, Señor, resucitaste. Y sabemos que un día te veremos y gozaremos por la eternidad. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a nuestros amigos, a las visitas, bendice a aquellos, Señor, que están escuchando tu palabra. Señor, ven a dar vida una vez más, ven a dar vida, esa vida eterna, esa vida, Señor, que solo tú puedes dar, el perdón de nuestros pecados, solo tú puedes perdonar nuestros pecados. Limpia nuestros corazones, saca todo aquello que nos aparta de ti, quita toda incredulidad, Señor, reprende en tu nombre, Jesús, todo lo que no es tuyo. Señor, sana toda dolencia, toda enfermedad. En esta noche pedimos, Señor, por aquellos que están enfermos, por aquellos que están en una sala de hospital, Señor, en un hogar de ancianos. Trae la paz, trae el gozo de tu salvación, Señor, a su vida. Que te conozcan a ti como el único y verdadero Dios. Señor, en tu nombre pedimos sanidad. En el nombre de Jesús pedimos que sean sanos nuestros cuerpos para tu gloria. Que tu nombre se glorifique y se exalte, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú eres Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, porque tú te inclinas a escuchar nuestras oraciones. Gracias, Señor, porque en tu inmensidad, Señor, te inclinas. Gracias, Señor, porque podemos escudriñar tu palabra. Pon hambre de tu palabra en nuestras vidas. Pon hambre de conocer más de ti. Que la presencia de tu Santo Espíritu nos guíe al conocimiento tuyo, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice a nuestros hermanos que están en aflicción, en problemas, Señor. Hazte real en aquellos que no te conocen. Lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente, sabiendo que el Señor viene pronto. Maranata, Cristo viene. Él es el dador de vida eterna. En Cristo tenemos vida eterna. Bendiciones, hermanos.